Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Cuando lo hacen. Bienvenidos a Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México. Mi nombre es Ivette Mota y me da muchísimo gusto saludarlos como cada semana desde las instalaciones virtuales de Radio Educación. Y por supuesto me da muchísimo gusto saludar a nuestro titular de este programa, el doctor Felipe Ávila. También tenemos una invitada muy especial. Ella nos va a platicar hoy. Bueno, es la feminista y activista y locutora también del programa radiofónico Revolución LGTB, un espacio libre de discriminación, Patricia Mireles Sosa, a quienes les damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Felipe, Pati. Buenas tardes, Ivette. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, como ya les estaba adelantando, en este programa abordaremos la historia no escrita del lesbianismo en México. Para conversar de ello, como ya les comenté, nos acompaña Patricia Mireles Sosa, quien además es fundadora de Revoltosas, colectiva feminista de mujeres diversas de Toluca. Nuevamente, bienvenida, Pati. ¿Y qué les parece si antes de iniciar con este programa les dejamos esta semblanza que preparamos de nuestra invitada para que conozcan más acerca de ella que nos acompaña? Y continuamos. Patricia Mireles Sosa cursa la maestría en Perspectiva de Género, Procesos Jurídicos y Gestión Pública. Cuenta con experiencia de trabajo en el servicio público e incidencia social, por lo que favorece la profesionalización, el humanismo, la administración y la gestión pública. Recientemente fue candidata a diputada federal del Distrito 26 por Toluca. Desde 2010 preside el Cabildo Pro Diversidad Sexual del Estado de México, CODICEM AC. Ha desempeñado el cargo de presidenta del Consejo Ciudadano para prevenir y eliminar la discriminación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Desde 2007 es locutora del programa radial Revolución LGBT, un espacio libre de discriminación. Patricia Mireles forma parte del Comité para la Prevención, Control y Detección Oportuna del VIH en el Instituto de Salud del Estado de México, además de ser integrante del Consejo de la Unidad de Diversidad, Salud Sexual e Inclusión Social de la UNAM. Desde el año 2003 es presidenta del Comité Organizador de la Marcha del Orgullo LGBTTIQ+, del Estado de México y es fundadora de Revoltosas, colectiva feminista de mujeres diversas de Toluca. Para Patricia, el más preciado quehacer es el activismo LGBTTI, el feminismo, la lucha social, la defensa y promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Estamos de regreso en Historia Viva y agradecemos a quienes nos siguen por Facebook y Twitter de Radio Educación y del INER y también, por supuesto, a quienes nos escuchan por las estaciones 1060 de AM y el 96.5 de FM en la Ciudad de México y en el resto de las estaciones que se unen a esta transmisión a través de Radio Educación en los diferentes puntos de la República Mexicana. Felipe, bueno, para iniciar ya con este programa, hemos platicado en otras emisiones del Movimiento Estudiantil 68 y cómo este evento encendió la chispa de los reclamos sociales, no solamente de los estudiantes, sino de diferentes sectores de la población. En ese caso, en ese momento, y bueno, fue el caso de las mujeres lesbianas o bisexuales, quienes también desde principios de la década de 1970 hicieron pública su presencia y su participación política. Felipe, ¿cuál fue el contexto histórico, político, social en el que surge este movimiento lésbico feminista en México? Sí, Beth, con mucho gusto. Como hemos visto en este mismo programa en otras ocasiones, a partir de 1968 y al comenzar la década de 1970,
comenzaron a aflorar muchas de las demandas, de las necesidades y de los reclamos de la sociedad mexicana que no tenían salida hasta esos momentos. Como hemos visto, el sistema político mexicano se había ido haciendo cada vez más autoritario y más represivo, y no había condiciones para procesar las demandas sociales, las demandas políticas. Los trabajadores en los sindicatos no tenían democracia sindical, su salario se había ido deteriorando paulatinamente, la reforma agraria estaba prácticamente agotada y tampoco había libertad de organización en las organizaciones campesinas. Las libertades políticas estaban prácticamente suprimidas, como lo demostraron los trágicos sucesos de las represiones del 2 de octubre del 68 y el 10 de junio del 71. No había democracia en el país, no había libertades constitucionales básicas como eran las de expresión y de manifestación. Y sí, esta era la situación del país, además en un contexto económico de deterioro de la situación de la economía nacional, de crisis y también de reclamos sociales no atendidos que habían llevado a algunos grupos radicalizados a optar por la vía de las armas. Yo creo que lo que había mostrado el fin de los 60s y principios de los 70s es que la sociedad mexicana era una sociedad cada vez más vigorosa, más consciente, más participativa, y que a partir de esas coyunturas algunos sectores comenzaron a organizarse de manera notable, y creo que este fue el caso de estas minorías que pues ni son tan minorías, porque estamos hablando de que si la sociedad mexicana era injusta, inequitativa, más de la mitad de la sociedad mexicana estaba y está compuesta por mujeres, y la situación de las mujeres era todavía más difícil, porque si no había libertades políticas, si no había buenos salarios, si no había democracia, la situación de las mujeres era todavía más dura, porque las mujeres en una sociedad patriarcal como la que era y la que sigue siendo en buena medida todavía hoy la mexicana y del mundo, pues era una situación todavía más opresiva para las mujeres que estaban confinadas al hogar, que estaban confinadas a la educación, en donde apenas unas décadas antes habían obtenido el derecho al sufragio, en donde las que trabajaban tenían condiciones más difíciles que los hombres, salarios más bajos, una carencia absoluta de prestaciones, en donde tenían que hacer una doble jornada porque además de ser trabajadoras, pues tenían que hacer las labores domésticas y estar al cuidado de los hijos. Y si era difícil para las mujeres en general esa situación, era todavía más difícil para las mujeres que tenían otro tipo de identidad sexual. Si apenas estaba emergiendo el feminismo como este reclamo de los derechos básicos de las mujeres, creo que era todavía más difícil para las mujeres que se comenzaban a identificar, que comenzaban a organizarse y que comenzaban a tratar de ser visibles y salir a la luz pública, que tenían una identidad sexual lésbica. Entonces, creo que eran momentos dificilísimos, pero me parece que fue una época maravillosa porque fue un parto difícil que comenzó a producirse justamente en la década de los 70, y creo que eso es lo que vamos a ver en esta ocasión con nuestra amiga Patricia. Gracias. Así es. Patricia, justamente en esta década de los 70, ¿cómo fue que las mujeres lesbianas se organizaron por primera vez para tomar las calles y exigir respeto, inclusión y reconocimiento? Muchísimas gracias. Y antes de entrar en materia, quiero agradecer y felicitar por este espacio de inclusión. Me parece sin duda alguna una valiosa acción afirmativa que le da voz a las mujeres que hemos hecho incidencia, y que tener memoria histórica es importante. ¿Cómo influye? Vamos a recordar un 26 de julio de 1978, que fue la fecha clave del movimiento LGBT. En ese entonces todavía se le llamaba movimiento homosexual. Esto es muy importante. Tenemos que ir hablando de cómo fue trascendiendo incluso cómo nos visibilizábamos ante la sociedad. Entonces, en ese entonces, ese 26 de 1978, 26 de julio de 1978, alrededor de 40 personas
de un grupo llamado homosexual, se manifestó y se juntó junto con este movimiento que se estaba haciendo de antirrepresión con el régimen político, donde nos sumamos, o bueno, en ese entonces se sumaron quienes eran activistas. Imagínate, estamos hablando de números, 40 personas, que ahorita eso nos parece un chiste, pero en ese momento era algo histórico, que 40 personas vivieran fuera del closet, que 40 personas hicieran incidencia política y aparte llegaran con pancartas que demandaban liberación, y cuando hablábamos de liberación no nada más nos referíamos al régimen político, sino también al régimen sociopolítico, sociocultural respecto a lo que eran los derechos sexuales y reproductivos, donde la ciudadanía homosexual estaba siendo reprimida y estaba completamente dominada por esta heteropatriarcalidad, ¿no? Entonces, eso fue, en ese momento lo que había era un movimiento muy pequeño, un movimiento que apenas estaba surgiendo, que apenas estaba conformando, pero que en ese momento histórico de México se le llamaba movimiento homosexual y estaba integrado por 40 personas que empezaban a tener incidencia social, política y cultural respecto a ciertos temas que tenían que ver con la liberación. Gracias, Pati. Felipe, en 1975 hubo una conferencia, la Conferencia del Año Internacional de la Mujer en México, que marcó un paradójico escenario al contrastar justamente la situación y la visión de los países desarrollados y, por otro lado, los llamados países tercermundistas en su política hacia el reconocimiento de derechos de las mujeres, la política igualitaria de género y de reconocimiento de las minorías sexuales. ¿Cómo fue este contexto o cómo fue esta situación, pues, en este polémico escenario? Sí, Beth, en efecto, como mencionas, en 1975 el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría ofreció que México fuera sede de esta conferencia internacional de las mujeres. México fue el escenario en donde vinieron cientos de representantes de organizaciones de mujeres de buena parte de los países del mundo. México se volvió en este momento el foco de la atención mundial respecto de este tema. Hubo muchas conferencias, mucha visibilidad, mucha discusión. La prensa del mundo estaba volcada en dar cuenta de los pormenores de este acontecimiento. Y fue en este contexto en donde se vio pues claramente la gran diferencia que había en la situación y también en la organización y en la movilización de la lucha de las mujeres en el mundo. Porque hay que recordar, Ivette, que en buena medida el feminismo, tal y como lo conocemos, que ha tenido diferentes etapas, se desarrolló primero en los países desarrollados, en mujeres de la mayoría de clase media o de algunas minorías étnicas que tenían posibilidad de educarse, de asistir a la escuela, de tener discusiones, de tener acceso a la cultura, de tener un trabajo remunerado, de tener tiempo libre y de poder organizarse y reflexionar acerca de su condición y también de su inconformidad con esa condición. En el caso de mujeres de otros sectores sociales, mujeres trabajadoras, mujeres campesinas, mujeres indígenas, pues esta situación era mucho más difícil porque no tenían la misma organización, los mismos recursos, los mismos medios, la manera de comunicarse entre ellas mismas. Y esto creo que se vio muy palmariamente en esta conferencia que tuvo lugar en México en 1975, porque contrastaba la visión y las propuestas de las organizaciones de mujeres de los países desarrollados con la situación que había en las mujeres de los países que entonces se llamaban del tercer mundo, que pues siempre ha sido un eufemismo para mencionar y no decirle por su nombre a los países desarrollados o los países atrasados, ¿no? En donde las condiciones eran mucho más difíciles en términos laborales, en términos sociales, en términos de discriminación, de exclusión y de inequidad. Y se dio una discusión muy interesante porque algunas activistas de países desarrollados dijeron, bueno,
no nada más queremos ver a las mujeres mexicanas, queremos saber también dónde están las mujeres lesbianas mexicanas, ¿no? Entonces, este fue un llamado de alerta que fue aprovechado por algunas de las mujeres que se reconocían no solamente como feministas, sino también como mujeres lesbianas, como Nancy Cárdenas, que se convirtió en ese momento como en la portavoz de ese grupo que a partir de entonces comenzó a hacerse visible y a ser escuchado. Creo que tuvo una enorme repercusión eso, fue como el banderazo de salida para que el movimiento, no solamente feminista, sino también lésbico en México, cobrara mayor fuerza, mayor energía y decidiera organizarse para poco a poco ir saliendo a la calle. Esto ocurrió todavía algunos años después, pero hay que ubicarnos en esos años en donde el contexto era terriblemente adverso para todos los luchadores sociales, y si esto era así, creo que era todavía mucho más difícil para las luchadoras feministas y para las luchadoras lesbianas, porque incluso muchos de los patrones, de los estereotipos, de los prejuicios, incluso de estas organizaciones políticas que comenzaban a tratar de cambiar el país, pues estaban permeados por este modo de vivir, de ser, de concebirse, que es tan patriarcal, que es tan masculino, tan machista y tan excluyente para las mujeres, Ivette. Así es. Justamente, Patricia, ¿cómo consideras el mensaje de las lesbianas feministas en esta conferencia del Año Internacional de la Mujer de 1975? ¿Cuál fue su postura? La verdad es que, haciendo alusión a lo que bien nos dice Felipe y que está interesantísimo recordar, no hay ningún movimiento social que no tenga sustento si no es a través de esta memoria histórica. ¿Qué sucedió? Pues bueno, hubo visibilidad, vivacidad y articulación de demandas políticas. Ya era muy claro que ya estábamos organizadas, ya era muy claro que las mujeres en ese momento estaban en un proceso que permitía agruparse, que estaba en un proceso donde no nada más, y como bien lo decía él, las mujeres que habían accedido al privilegio de la educación estaban organizando a las que no habían tenido ese privilegio, y a través de estas articulaciones de conocimiento estaban empoderando y generando herramientas donde a través de la réplica de información se hacían exigencias muy concretas. Fue el primer paso de la visibilidad, como bien lo dice en México y Latinoamérica. Nancy Cárdenas es la parteaguas. Si tenemos que hablar de una mujer que hizo que existiera el término lésbico en México y que de ahí se tomara para muchas partes de Latinoamérica, fue Nancy Cárdenas. Pero si de algo tenemos que agradecerle a Nancy Cárdenas es el concepto de lesbiana feminista. Ella por primera vez en un programa de radio dice con Jacobo Zabludovsky: yo soy una mujer que no nada más es lesbiana, sino que también soy feminista, porque estoy en un proceso antipatriarcal. Y entonces eso fue algo que generó un eco inmenso y que empoderó a muchísimas mujeres de cualquier clase. Esto también es muy importante, que Nancy Cárdenas, y también en esta participación política que hubo en esta convención, lo que sucedió es que se inspiró a otras mujeres para que se articularan redes y relaciones que pudieran nutrir al movimiento. Se puede definir como un proceso de cambio, se puede definir como un proceso de evolución, pero sobre todo de formación e identidad de la cultura lésbica, porque fue justo en ese momento cuando dijimos: ey, ya no somos parte de la homosexualidad o del movimiento gay. Habemos mujeres y no todas estamos dentro de las mismas necesidades de lo que tienen los gays. Y no es que estemos peleadas con los gays, pero necesitamos articular un movimiento que pase de ser algo lésbico a ser algo feminista. Mujeres que tienen orientación emocional, física, sexual y emocional con otras mujeres, y que los condones no son los mismos que vamos a usar y que usan los hombres, que nuestras necesidades emocionales psicológicamente tienen que ser atendidas distintas a como se están atendiendo a de los hombres, porque las acciones y los programas y las políticas públicas que hay en este momento no nada más son articuladas para hombres, porque también habemos mujeres ya decidiendo sobre nuestro cuerpo. Entonces fue muy importante porque, insisto, hubo visibilidad,
todo el mundo se enteró que existíamos, vivacidad porque el movimiento eferveció de manera muy fructífera y sobre todo se articularon demandas políticas. Nos organizamos y empezamos a hacer lo que llamaban antiguamente los panfletos de exigencia, que ahora ya se llaman posicionamientos, pero eran panfletos que se volanteaban para decir esto es lo que somos, esto es lo que necesitamos y esto es lo que exigimos. Un parteaguas para el movimiento lésbico feminista en México. Justamente vamos a escuchar una cápsula que preparamos sobre este tema, también en el entendido que, bueno, no abundan mucho los estudios desde la perspectiva histórica acerca de la participación de las mujeres lesbianas en los movimientos sociales y la política mexicana. Así que, ¿qué les parece si escuchamos esta cápsula y regresamos con el tema a Historia Viva? Resultan escasos los estudios desde la perspectiva histórica acerca de la participación de las mujeres lesbianas en los movimientos sociales y en la política mexicana. Pero ello no es extraño en una sociedad como la nuestra construida sobre la suposición de diferencias fundamentales entre mujeres y hombres. Un modelo unitario de sexualidad del que ha sido difícil escapar. La norma de este modelo es el comportamiento heterosexual procreativo y en gran medida masculino, donde la sexualidad de las mujeres se ha relegado como secundaria o bien como una mera respuesta a la de los hombres. A esta visión se le conoce como androcentrista. Sin embargo, a raíz de los cambios sociales experimentados en las décadas de los 60 y 70 en particular, después del movimiento estudiantil del 68, los mandatos de género de nuestra cultura empezaron a resquebrajarse. Durante los años 70, el lesbianismo fue considerado por la sociedad como un comportamiento extravagante e importado, pero en textos especializados se afirmaba como una enfermedad del temperamento o un trastorno psicológico derivado de las vivencias de infancia. El libro El lesbianismo en México de Ramón Valdiosera, publicado en 1973, era uno de esos estudios que sustentaban los prejuicios y la incomprensión cultural del lesbianismo respecto al género predominante entre los mexicanos. Según el autor de esta injuria, 6 experiencias habían determinado la orientación sexual de las lesbianas entrevistadas: violación o intento de violación, seducción femenina, maridos violentos u homosexuales, gustos por masculinizarse, violencia, bien debido a practicar un aborto. En 1973, la dramaturga y activista Nancy Cárdenas se declaró lesbiana en Televisión Nacional en el noticiario 24 Horas de Jacobo Zabludowski, lo que dio pie al inicio del activismo lésbico, cuya notoriedad alcanzó su cenit en 1975 durante la Conferencia del Año Internacional de la Mujer realizada en la Ciudad de México. Por el testimonio de la legendaria activista lesbofemenina Jean María Yaoyotl Castro, se debe que el primer intento para formar una agrupación de feministas lesbianas se llevó a cabo a mediados de los años 70 con el grupo Ácratas. Pero no fue sino hasta 1977 cuando en México surgió el primer grupo formal de lesbianas, Grupo Lesbos, y al año siguiente apareció la segunda organización ya con un carácter público y político, el Grupo Oikabet, que resumía en sus siglas las palabras mayas cuyo significado era Movimiento de Mujeres Guerreras que abren camino y esparcen flores. Las 3 agrupaciones se originaron en el seno del movimiento feminista y no dentro del movimiento homosexual, tal y como se afirma erróneamente en la historiografía masculina. Se considera a Jean María como iniciadora del lesbianismo, pues recopiló el único archivo del movimiento lésbico desde 1976 hasta nuestros días. Al describir estas organizaciones, la militante lesbofeminista señala:
El grupo Acatraz se autodefinía como feminista, anarquista y además separatista, criticando el carácter patriarcal de muchos aspectos del feminismo heterosexual, al igual que del movimiento homosexual y de la izquierda patriarcal. Por su parte, el grupo Lesbos se organizó con el propósito de trabajar la reivindicación y una nueva revaloración del lesbianismo como un proceso grupal interno y de un pequeño grupo de conciencia no público, agrega. La artista feminista mexicana complementa su información aseverando que Oikabet se constituyó como la primera experiencia pública y manifiestamente política de las lesbianas mexicanas bajo una orientación feminista de carácter socialista y revolucionaria. En sus raíces, el movimiento lésbico feminista se identificó como una parte integral de la izquierda política y social mexicana. Por ello, enarbolaron la consigna por un socialismo sin sexismo. Estamos de regreso en Historia Viva, hoy platicando sobre la lucha del movimiento lésbico feminista. Felipe, ¿hubo repercusión en la reforma o cómo repercutió la reforma política en el año de 1977 en la planificación y en la pacificación del país y la inclusión de una oposición cada día más estructurada, organizada y que aglutinaba a diferentes sectores, incluso el de la diversidad sexual? ¿Cómo fue que esta política y esta reforma política repercutió? Sí, Beth, sin duda la reforma política de 1977 significó un conducto para poder canalizar las demandas sociales. Todas estas protestas, todos estos reclamos, todos estos gritos de libertad, de democracia, de trabajo, de salario, de servicios públicos, que sectores cada vez más amplios y más organizados de la sociedad mexicana exigían en las calles, creo que empezaron a tener salida institucional y legal a través de la reforma política que instrumentó el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, a partir de 1977. Como habíamos visto en estos programas, Ivette, la reforma política fue, por un lado, tratar de darle salida a los reclamos de libertad, de democracia, de manera institucional para las organizaciones políticas constituidas, sobre todo después de las represiones del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71. Había una izquierda fuerte, organizada, histórica, representada sobre todo por los grandes partidos, por el Partido Comunista, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores de filiación trotskista, y por nuevos grupos que comenzaron a consolidarse justamente en el gobierno de Luis Echeverría y que aprovecharon la reforma política para crecer aún más, como el Partido Mexicano de los Trabajadores, que encabezaban Eberto Castillo y Demetrio Vallejo, y el Partido Socialista de los Trabajadores, por mencionar solamente algunos. Hubo un sector de la izquierda que aceptó ese desafío y que le entró a la reforma política para participar en las elecciones y contender por puestos de representación popular. Pero también habíamos visto, Ivette, en otros programas, que la reforma política del 77 trataba de aislar a las organizaciones guerrilleras, trataba de dejarles sin bandera política, porque si el gobierno estaba abriendo estos cauces para la participación política institucional, entonces ya no se justificaba que hubiera organizaciones que recurrieran a las armas para tratar de cambiar la situación. Entonces tenía este doble propósito, por un lado, de ofrecerle una salida institucional a la izquierda histórica de este país y a las organizaciones sociales, sindicales y campesinas, pero también de aislar a la guerrilla, de dejarla sin base social y tratar de justificar la guerra sucia que entonces estaba en su pleno apogeo.
Y bueno, desde luego, esas eran las intenciones del gobierno para poder mantener la dominación, pero pues el resultado fue otro, distinto, porque creo que a partir de la reforma política, pues no solamente se fue construyendo el avance de la democracia en este país de manera cada vez más firme y sostenida, sino que también se fue construyendo una agenda social, política y cultural mucho más amplia, porque no fueron solamente las demandas tradicionales de libertades políticas, de democracia o de demandas salariales y de servicios, sino también demandas por la equidad, por la inclusión, por el respeto a los derechos humanos y cada vez con más fuerza por el derecho a las minorías sexuales. Creo que poco a poco la agenda de estas organizaciones de homosexuales, de lesbianas, de feministas, se fue incorporando a las demandas más amplias de las organizaciones sociales, de los sindicatos y de los partidos políticos, y fueron todas confluyendo de manera muy significativa, de manera que en 1982, pues en las elecciones presidenciales hay una candidata que es de izquierda y que es mujer y que es además la líder del Frente Nacional contra la Represión y que es apoyada por un partido revolucionario de los trabajadores que encabeza pues un movimiento mucho más amplio y más incluyente y que postula a candidatos homosexuales y a una candidata lesbiana, ¿no? Hay un frente de homosexuales y lesbianas que apoyan la candidatura de la señora Rosario Ibarra de Piedra, y creo que este también pues es otro momento muy significativo en la historia de los derechos de las minorías sexuales en nuestro país. Y Patricia, también había otro escenario y otra fricción en este movimiento. A finales de los años 70, las feministas heterosexuales emprendieron una campaña para constatar que ellas no eran lesbianas, ¿no? Con un claro sesgo lesbofóbico, en el cual pues buscaban limpiar, ¿no?, entre comillas, su imagen ante la opinión pública y legitimizar o legitimar su lucha. Y bueno, abandonando pues esta imagen de la perversión, irse hacia otra idea y la normalidad social que implicaba o que ellos consideraban la lesbianidad. En ese escenario, Patricia, ¿cómo entendemos estas fricciones entre el movimiento lésbico con el movimiento feminista que pues se evidenciaron en esta década de finales de los 70? Aquí es bien importante contextualizar porque esa diferencia sigue latente, o sea, sigue súper viva. Es importante recordar que el movimiento LGBT nace del movimiento feminista. Esta disidencia donde se empieza a hablar de género, donde se empieza a hablar de sexo, donde se empieza a hablar de métodos anticonceptivos y expresiones de género, le da razón de ser al movimiento de diversidad sexual. Entonces, si bien nacemos de un movimiento feminista, llega un momento, como tú lo dices, en los 70s, donde las feministas radicales, porque es importante, como bien lo decía Felipe, entender que el movimiento feminista tiene diferentes vertientes y que dentro de estas olas hay quienes se identifican y no con el movimiento de diversidad sexual que promueve el feminismo. Entonces, las feministas radicales de esta época empiezan a hacer una campaña donde es muy obvio que hay un proceso de introspección, hay un proceso de fragmentación, pero es importante entender que este proceso de fragmentación le da razón de ser y le da vida a lo que ahora somos las lesbianas liberales, las feministas liberales que vamos por la interseccionalidad. Es decir, nace este nuevo movimiento dentro del feminismo donde decimos, está bien, ustedes las radicales no se identifican con las acciones que estamos haciendo las lesbianas en este momento histórico, donde nuestra apertura política es hablar de derechos sexuales y reproductivos, pero también hablando desde las prácticas de mujeres con mujeres y no prácticas heteronormadas. Entonces, entendemos que no quieren ser parte de esto, vamos a crear nuestra propia colectiva, con la posibilidad de entender que vamos a adquirir una identidad propia, pero que va a ser colectiva y que va a sumar al feminismo y que va a sumar al movimiento lésbico, ¿no? Entonces, es cuando este movimiento genera un fortalecimiento, empieza a tener una raíz discursiva,
donde la diversidad sexual entra en un entorno o en una transición democrática, donde ya también estamos hablando de cuerpos que deciden, mentes que deciden, mujeres que se asumen abiertamente ante la sociedad como lesbianas, pero también como feministas, y que no pertenecen a este feminismo radical, que respeta el feminismo radical, pero que entiende que van por diferentes objetivos, y eso también es bien importante recordarlo. También hubo varias convenciones, varias conferencias donde se reivindicaron cuáles eran los derechos sexuales, los reclamos de justicia económica, divisiones políticas, culturales, ideológicas, donde ahí hubo otra vez un punto de encuentro entre estas dos ramificaciones del feminismo, donde dijimos, bueno, sí, está bien, yo radical estoy de acuerdo con las mujeres que decidan sobre su cuerpo, estoy a favor de los derechos sexuales y reproductivos, lo que no apoyo es que ahora en tu movimiento las mujeres que se asumen como mujeres trans quieran ser parte de, entonces seguimos siendo dos fragmentos distintos del feminismo, pero que estamos en un mismo movimiento que se diversificó. Entonces hay algunos puntos en los que podemos tener un encuentro, que como lo es el tema del derecho al aborto, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, tenemos temas de métodos anticonceptivos, pero cuando hablamos de mujeres transexuales, ahí es donde se vuelve a ver una fracción, porque las feministas radicales siguen viendo a las mujeres trans como hombres transitando, ¿no? Entonces aquí es donde nuevamente se vuelve a ver esta fragmentación, donde vuelven a ver estos discursos, donde no hay un empate, donde a través del movimiento lésbico feminista se empiezan a poner cuáles son los ordenamientos de acción, y pues bueno, siempre va a haber esta posición de estar de acuerdo o no, estas fricciones, pero también entendiendo que son muy válidos los puntos del movimiento feminista radical, y que también son muy válidos los puntos del movimiento feminista liberal, que va por la interseccionalidad, y que, pues bueno, vamos evolucionando incluso los movimientos sociales a la par de la sociedad. Claro, exactamente. Y justo para continuar en la historia de este movimiento lésbico feminista en México, ya mencionabas un poco los principios de los años 80, Felipe, pero te pregunto sobre el impulso que tuvieron justamente los grupos de diversidad sexual en 1982, con la participación de Rosario Ibarra de Piedra en las elecciones federales como la primera mujer candidata presidencial postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y también la incorporación de 4 candidaturas a diputados del Comité de Lesbianas y Homosexuales que la apoyó. Cuéntanos justamente de esto, por favor. Sí, Beth, como comentábamos hace un momento, fue un momento muy significativo, muy importante, porque por primera vez en una campaña presidencial con nuevos partidos políticos, con un nuevo escenario en un país que estaba también otra vez en crisis económica y con una serie de demandas insatisfechas por parte de la mayoría de la población mexicana, pues surge una candidatura femenina, una candidatura desde la izquierda, pero además desde la izquierda radical, y en ese momento la más incluyente, la más tolerante, la que había incorporado el discurso del movimiento lésbico gay, y que además postulaba a candidatos propios de esas comunidades surgidas desde esas organizaciones de lesbianas y de homosexuales. Entonces creo que este fue un acontecimiento muy, muy significativo, que permitió que tuvieran mayor visibilidad, que sus agendas y sus demandas fueran conocidas, que se divulgaran, que tuvieran una dimensión nacional, porque había pues un escenario que lo permitía, las campañas políticas, los programas, los mítines, las convenciones, la propaganda. Comenzaba también a abrirse el espacio de los medios de comunicación que habían estado cerrados y que también poco a poco se fueron abriendo. El radio jugó un papel fundamental, quizá fue el primer espacio de comunicación abierta que comenzó a abrirse y a hacer foro de discusión, de debates, de ideas, y que abrió sus micrófonos a estos grupos y organizaciones emergentes.
Entonces me parece que fue un cambio muy, muy importante que comenzó a darse a partir de ese momento y que fue creciendo cada vez más en los años siguientes. Es un proceso en donde se estaba avanzando en distintos frentes, y se estaba avanzando en el terreno político, organizativo, en el de la conciencia social, pero también en el de la ampliación de la agenda, una agenda que fue cada vez más amplia, más incluyente, más tolerante, más participativa, y que contó con la colaboración de grupos cada vez mayores y desde luego sin idealizarlo y sin negar que seguía habiendo polémicas, divisiones e incluso en algunos momentos retrocesos, ¿no? La década de los 80s, eso que comenzaba a perfilarse como una etapa de ascenso importante de este tipo de movimientos y de reivindicaciones, pues tuvo un retroceso con el SIDA y los efectos devastadores que tuvo sobre todo sobre la comunidad homosexual, pero hizo que mucho de lo que se había avanzado y construido se detuviera o se derrumbara. Entonces tuvo que venir una nueva etapa de reorganización, de replanteamientos, de crítica, y creo que pues es un proceso en el que estamos todavía hoy día inmersos. Patricia, en 1982 y después en 1984, el movimiento lésbico femenino se fortaleció con la fundación de casi una docena de nuevas agrupaciones, mientras los movimientos homosexuales y feministas pasaron por un bache, principalmente por sus divisiones derivadas de la discusión de sus liderazgos y por la aparición justamente del SIDA, que ya nos platicaba un poco Felipe. ¿Cómo tú nos explicarías esta etapa de la historia? Es bien importante recalcar que efectivamente al movimiento gay, a los liderazgos gays, les empezó a pegar muy fuerte el tema del prejuicio, el tema del estigma, el tema de la discriminación institucional y social por el tema del VIH-Sida. Era demasiado el desconocimiento y demasiada la desinformación, era demasiada el poco acceso a los métodos anticonceptivos para la prevención, específicamente al condón, que pues entonces el movimiento gay se estigmatizó tanto que perdió fuerza, cosa que aprovechó el movimiento lésbico feminista y que entonces empezó a tener una sinergia bien importante entre los países de Latinoamérica desarrollados y los países no desarrollados de Latinoamérica, y que entonces mientras las que estaban en el privilegio y podrían asistir a las convenciones y podían asistir a las conferencias y tener participación internacional, ellas hablaban de temas como lo que son el lesbianismo, el feminismo, el aborto, se empezaba a plantear el tema de la prostitución, ellas debatían al respecto, y en los países no desarrollados, las mujeres que, como bien decía Felipe, eran de clase media baja o de clase baja, hablaban de justicia social, de igualdad económica, y entonces empieza a hacer esta articulación donde las luchas de los privilegios y las luchas de las no tan privilegiadas se vuelve una sola, y entonces fortalece la creación de otras agrupaciones que entonces ya tienen una misma visión, una misma línea discursiva, tienen este proceso de entendimiento muy cercano con la ciudadanía, donde hay una construcción de identidades femeninas a partir del conocimiento, es decir, el conocimiento nos empodera de manera muy vasta, en un contexto global, en un contexto donde podemos demostrar que somos mujeres pensantes, mujeres que venimos en vías de desarrollo intelectual, que eso también era muy importante. Se nos empieza a quitar este estigma de que nada más nos sexualizaban, y hablar de lesbianas y hablar de feminismo solamente era hablar de temas anticonceptivos o de prácticas sexuales, y nos empiezan a dar cuenta que dentro de estas agrupaciones lésbicas feministas hay muchas intelectuales que están aportando a la investigación dentro y fuera de las instituciones, y que están aportando al crecimiento social, a la lucha política, al fortalecimiento económico, a los contextos culturales nacionales e internacionales. Entonces, fue benéfico porque tuvimos una organización integral, fue una organización que va en toda la periferia, en México y Latinoamérica, y que eso no ayudó. El tema del VIH-Sida, de verdad, hablando ya en términos más, creo que en la historia LGBT de lo que es el movimiento de diversidad sexual, los 70s y los 80s fueron muy perjudiciales para los hombres, porque aparte de que se perdieron muchos
por el VIH-Sida, por no tener estas prácticas que pues completamente seguras, porque había falta de información y aparte había falta de acceso al condón. No es como ahora que ya cualquier lado lo compras de manera muy económica o te lo regalan. Antes no era así, ni siquiera los teníamos para distribución. Entonces, pues fue un tema álgido en temas de salud para el movimiento gay, pero fue un tema de mucho crecimiento porque nosotras evolucionamos en lo intelectual, evolucionamos en cómo accionábamos. Eso también es muy importante, la participación política, estas vinculaciones que se generaron con actores políticos, también nos ayudó mucho a posicionar temas, a ponerlos nuevamente, a visibilizarlos y entonces a empoderarnos. Eran herramientas que estábamos usando de manera coordinada para visibilizarnos y empoderarnos como colectivos. Gracias, Patricia. Estamos ya en los últimos minutitos de este programa. Vamos a hacer un segundo programa en el que nos acompañe Patricia Sosa para que continuemos platicando de este tema. Pero hasta aquí, Felipe, ¿qué conclusiones nos podrías dar de este movimiento de la lucha lésbica, de los derechos lésbicos en México? Sí, Beth, como hemos visto, es una lucha muy dura, muy difícil, que ha tenido que ir luchando contra la corriente, que ha tenido que ir luchando contra prejuicios, contra discriminaciones, contra odios, muy arraigados en sectores amplios de la sociedad mexicana, en donde los gobiernos de hace 40, 50 años no eran para nada receptivos, y en donde había apenas unas cuantas organizaciones que estaban surgiendo y que estaban creando su propio camino y que a veces cometieron errores, tuvieron que rectificar, tuvieron que hacer autocríticas, pero creo que finalmente lograron sentar las bases de lo que hoy tenemos. Creo que todo el clima político de libertades, de democracia, de discusión abierta y de reconocimiento de derechos de los cuales disfrutamos hoy la mayoría de los sectores de la sociedad mexicana, no se entienden sin esta lucha de los precursores, de las precursoras, que hicieron un gran esfuerzo para poder ir sentando las bases de esto que finalmente nos ha traído hasta la sociedad que hoy tenemos, Ivette. Esto que hoy tenemos no surgió de la noche a la mañana. Han sido más de 50 años de lucha ininterrumpida, de gran compromiso, de gran esfuerzo. Muchas y muchos se han ido quedando en el camino, pero creo que tenemos que valorar esa trayectoria y esa experiencia y sentirnos orgullosos, orgullosas de que lo que hoy tenemos y que hay que consolidar y que hay que hacer avanzar todavía más, viene de ahí. Ahí están las raíces de todo eso que estamos construyendo entre todas y entre todos. Y en particular creo que la lucha de las mujeres lesbianas y feministas es una de las más importantes y me parece fundamental que la conozcamos más. Y por eso nosotros estamos muy contentos y nos sentimos muy honrados de poderle dar voz y visibilidad en este espacio. Así es, Felipe. Y para concluir este primer programa, como les menciono, tendremos un segundo programa con Patricia. Ayúdanos a entender, Pati, por qué si el movimiento lésbico feminista siempre ha apoyado la lucha de las feministas heterosexuales en sus demandas a favor del aborto, contra la violencia intradoméstica y contra la violación sexual, no se ha logrado que las feministas heterosexuales se sumaran a eso y a una cuarta demanda, la lucha contra la represión que sufren las lesbianas. Volvemos a este contexto donde el no ejercer de manera cotidiana y libre los derechos humanos nos vuelve incluso a veces contrapartes. ¿A qué nos referimos? Humanizar el movimiento social. Entendemos perfectamente y con esas explicaciones maravillosas que nos da Felipe sobre lo que es la historia de los movimientos específicamente del lésbico feminista, entendemos que hubo incidencia política, hubo incidencia social, hubo incluso incidencia económica, pero nos faltaba humanizar la causa. ¿Qué pasa cuando humanizamos la causa y nosotras las diversas
empezamos a incluir a otras diversas que están en transición en su cuerpo. Las heterosexuales dicen no, o sea, las que nacimos con vulva, las que tenemos esta necesidad de poder decidir sobre nuestro cuerpo, no estamos de acuerdo a que cuerpos disidentes estén participando porque no nacieron con estas necesidades biológicas, porque no están deconstruyendo el género, ellas están asumiendo un género para poder ser aceptadas y no las queremos aquí. Más bien que creo que no es que haya apoyo, más bien creo que no hemos encontrado este punto de equilibrio donde entendamos que el feminismo ya va por una cuarta ola y es la de la interseccionalidad, donde las mujeres trans son parte del movimiento y que no todo tiene que ser cis heteronormado, sino todo que tiene que ser nada más en un solo fin. Las mujeres luchando, posicionando y ejerciendo los derechos humanos de las mujeres. Una agenda política de mujeres para mujeres, sin importar si esas mujeres nacieron o no con una vulva. Entonces creo que ahí es donde empezamos a tener este choque que ya se venía desde años pasados, en épocas pasadas con las feministas radicales, heterosexuales, que dicen no, ni queremos que las lesbianas estén tomando decisiones porque traen a sus amigas diversas y ellas nacieron hombres y entonces no saben lo que necesitamos y se están ajustando a la norma heteropatriarcal de lo que es ser mujer y entonces no van a decidir porque no tienen útero, entonces no pueden opinar sobre el aborto, etcétera, etcétera. Entonces creo que más que no haya apoyo, no ha habido un ejercicio de aplicación del humanismo donde a través de la otredad conozcamos las historias de estas mujeres que pertenecen al movimiento feminista y que no necesariamente nacieron con vulva y que entonces están sumando a través de su propia experiencia de transición y que a través de esta experiencia de transición están apoyando y arropando al movimiento feminista. Por supuesto que no van a opinar sobre el aborto porque efectivamente no nacieron con útero, pero van a arropar el movimiento, van a estar haciendo participación política y van a estar accionando a favor de quienes sí podemos porque sí nacimos con el útero. Entonces, más bien no creo que no tengamos apoyo, más bien creo que no tenemos los mismos objetivos, pero yo valido todas las acciones que hacen las compañeras heterosexuales feministas radicales, porque gracias a ellas votamos, gracias a ellas estoy aquí hoy opinando, gracias a ellas puedo estudiar, gracias a ellas puedo hablar desde el privilegio para poderle dar voz a otras. Comprendo completamente que gracias a ellas existimos el resto de las ramificaciones del feminismo. Entonces, por respeto, por otredad y por sororidad, aquí defiendo también su postura desde la opinión de que deben de también tener su propia ejecución y que es muy respetable, pero que también habemos un nuevo movimiento en esta ramificación feminista y que es la interseccional y donde sí cabemos todas, donde las mujeres, sin importar cuál sea su transición, mientras se asuman como mujeres, pueden tener participación política, social y económica dentro de lo que es el movimiento feminista. Pues nuevos escenarios, nuevos conceptos que siguen escribiendo la historia del movimiento lésbico feminista en México y que vamos a seguir conociendo. Muchísimas gracias, Patricia Mireles Sosa, por acompañarnos hoy en este programa. Muchas gracias, Felipe Ávila, como siempre cada semana. Un gusto estar con ustedes y platicar. Los esperamos en un siguiente Historia Viva, La Voz del Pueblo de México. Por lo pronto, quédese en la señal de Radio Educación. Mi nombre es Ivette Mota. Muy buenas tardes. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.